Paz de Cristo y bienvenidos una vez más al programa de Mujer Resiliente. Para nosotros es un gran honor y privilegio poder tener a una invitada muy especial. Le doy gracias a Dios por la vida de mi hermana Janet Ramos. Ella ha aceptado esta invitación de estar aquí con nosotros y yo sé de que va a ser de muchísima bendición para cada uno de ustedes. Bienvenidos. Todos aquellos que están aquí sintonizados y no se les olvide compartir esto con sus amistades también. Bienvenidos a mi hermana. Le quiero pedir que ella nos salude y que nos diga un poquito sobre ella. Disculpen. Nuestra hermana asiste a la Iglesia Apostólica Monte Sinaí, ahí en Winston-Salem, en North Carolina. Estamos en diferentes horarios. Le agradezco muchísimo de que ella esté tomando este tiempo para estar aquí con nosotros. Hermana, si nos puede saludar y díganos un poquito sobre usted. Paz de Cristo, hermana, Dios le bendiga y pues muchas gracias por la invitación, más que nada. Am, y mi nombre es Janet Ramos, soy de Zacatecas, de un pueblito de Zacatecas, nacida allá, tengo ya radicando acá en Winston apenas 6 meses apenas. Estuve viviendo por 25 años más o menos en Phoenix, Arizona. Tengo apenas pues 4 años, gracias a Dios, de bautizada, poquito más de 4 años, este, para la gloria de Dios, ¿verdad? Tengo 5 hijos, cuatro varones y una hembra, ya adultos, obviamente, ya uno de 29, ya voy a ser abuelita también, es mi primer nieto, y pues aquí estamos, hermana. Muchas gracias por la invitación. Es un honor. Tenía mucho tiempo yo queriendo compartir mi testimonio, pero no es fácil. No es fácil, Ujú, pero, pero es muy necesario para que a mí, por ejemplo, a mí me sirvió mucho testimonios de otras personas y eso me ayudó a mí a mirar que Dios tiene misericordia y ujú, Él murió tanto por mí como por todos y ujú. no hay pecado tan grande que Él no haya pagado en la cruz del Calvario, ¿verdad? Amen. Y que no pueda ser perdonado. En la Amen. Biblia dice que el único pecado que no es perdonado es la blasfemia en contra del Espíritu Santo y pues si usted se está preguntando, o se está diciendo que el enemigo le está diciendo, no tienes perdón, eso me decía a mí. Ujú, Pero aquí estoy, miren, aquí ujú. estoy. Quienes queremos el perdón ahí está, porque ese es nuestro regalo que Dios nos dio y nada más es que nosotros aceptemos esa invitación. Amen. Muchas gracias. Gracias, hermana. Yo ya he escuchado un poquito de su testimonio y es bastante fuerte. Amén. Pero primero queremos comenzar con cómo fue de que llegó a los caminos de Dios, cómo fue de que tomó ese paso, de bautizarse, de entregar su vida a Dios. Fue, hermana, un un proceso a través de muchas situaciones en las que yo digo que el Señor había permitido para que yo pudiera poner mi mirada, ¿verdad?, hacia Él, primeramente. Porque mi mamá es apostólica, mi mamá tiene muchísimos años, bautizada, eh, mm, se retiró, ¿verdad? Se retiró un tiempo, pero volvió, el Señor la trajo otra vez a su camino y en el 95, Ujú, y desde ahí, pues, mi mamá ha permanecido, gracias a Dios. Y pues yo llegué a ir a visitar a la iglesia, pues, de vez en cuando con mi mamá y me gustó mucho en aquel entonces, estoy hablando de que, pues, 25 años atrás, ¿verdad? Desde entonces el Señor me estaba llamando. Pero yo no, yo era muy católica, hermana, católica carismática, muy católica carismática. Yo era de las que hasta tres grupos de oración en la semana, más misa, más rosarios, no se diga, todos los días, en la mañana, en la noche. Muy católica era yo y pues ahí tuve un primer encuentro con el Espíritu Santo. Entonces eso fue lo que a mí me detuvo un poco a decir,
por qué tengo que cambiar de iglesia? ¿Verdad? Porque el Señor, pues obviamente me empezó a llamar acá. Entonces yo dije, pero ¿por qué? Si también aquí yo conocí de Dios. Pues, pues ¿por qué? Porque el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces yo comencé a leer la Biblia sin que nadie me dijera que lo hiciera, ¿verdad? Yo empecé a orar en vez de rezar. Cuando leía la Biblia yo veía muchas cosas que no conectaban, ¿verdad? Con lo que es la doctrina. Y no por, no, o sea, no voy a decir que yo estoy en la correcta ni nada, porque en realidad no es religión, es nuestra relación. Porque aunque estemos en la correcta, hermana, si no tenemos una relación con nuestro Señor, es igual, estamos perdidos, ¿verdad? Entonces, desde aquel entonces me acuerdo que el Señor me llamó, mi hermana, cuando yo decidí de mejor porque tenía muchos problemas con mi ex esposo ahora, en aquel entonces mi esposo, porque pues yo quería bautizarme, ¿verdad? Ya había tomado la decisión de bautizarme en la iglesia apostólica y él pues se puso muy renuente, muy así, a pesar de que teníamos muchos problemas, él se puso muy renuente y pues a mí eso como que yo dije, pues Dios no quiere que se destruya una familia, ¿verdad? Esa fue mi primera excusa. Dios no quiere que se destruya una familia, entonces esto no es de Dios, porque si se va a destruir mi familia, pues no. Mi hermana me profetizó, hermana, yo no sabía qué era eso, mi hermana carnal, y me dijo que el Señor le había dicho que si yo aceptaba y si yo seguía en el propósito de bautizarme y de lo que Dios tenía para mí, que ella tenía una visión, tuvo una visión donde veía a mi esposo en ese entonces y a mi hermano mayor vestidos de blanco en el altar de la iglesia. Y dice, pero también miro que si me dice el Señor que si tú no haces caso a su llamado, viene mucha dolor, mucha hambre, veo mucha oscuridad. Dice, y si tú no haces caso, pues todo eso te va a venir. Hermana, tal como ella me lo dijo, así fue. Cosa por cosa por cosa. Es verdad que cuando dice a la palabra de Dios que el Señor toca nuestras puertas y que tengamos un corazón dispuesto, ¿verdad? Que lo dejemos entrar, porque a veces Él nos llama y también dice en otra parte de la palabra que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado, porque el Señor también nos da la espalda cuando nosotros se la damos a Él, porque Él es un caballero. Él es un caballero y a mí me pasó, hermana, porque yo en mi necesidad, eh, yo no encontraba su rostro porque pues yo primero se lo había negado a él o tal vez él conocía las intenciones de mi corazón, que nada más cuando yo, como el 911, ¿verdad? Ocupo ahorita esto y señora, acudo a ti. O sea, Dios conoce nuestros corazones. Él sabía realmente cuáles eran de verdad mi intención. Tal vez no era de verdad buscarlo, sino de que él me ayudara en esa necesidad. No sé decirle. Eh, Vivía yo pues violencia doméstica. eh, por más de 13 años. Estuve en violencia doméstica con pues, mi esposo en ese entonces. Y la excusa era porque, hermana, yo fui molestada sexualmente desde muy niña, desde la edad de 5 años, de que yo me di cuenta, eso me di cuenta ya de más grande, porque cuando pasamos por traumas así, bloqueamos, ¿verdad? Y yo no sabía que yo había bloqueado esa parte. Y sabía, porque la misma persona que lo siguió haciendo, fue el primero que inició eso, entonces, pero esa parte por alguna razón yo la bloqueé. Em, y cuando yo me di cuenta desde qué edad y empecé a ser molestada sexualmente, fue pues un impacto muy fuerte, porque es como abrir una caja. No sé si sabe que mucha gente en México se encontraban tesoros, pero tenían que ponerse hasta cámaras antigases para no sufrir una intoxicación, ¿verdad? Yo así sentí, así prácticamente sentí que eso sucedió. Mm, este, Pasé por eso, a raíz de todo eso, porque fueron años en los que yo fui molestada sexualmente, porque prácticamente mi mamá y mi papá se la pasaban, pues
nosotros casi siempre estábamos con familiares, entonces, am, pues, pues expuestos, ¿me entiendes? Expuestos a este tipo de situaciones. Digo expuestos porque, pues, después yo me enteré que no nada más fui yo, sino otros dos de mis hermanos más pequeños. Y, am, pues, que si yo con eso, hermana, empecé desafortunadamente desde muy chica con, se despierta tu instinto sexual, ¿verdad? Está comprobado, pues, que son tres cosas en las que desarrolla uno cuando es molestado sexualmente o abusado sexualmente, ya sea se despierta tu instinto sexual, tu parte de esa, o sueles tú hacer lo mismo, o también es todo lo contrario, que no quieres nada que ver, ¿verdad? Con el sexo opuesto, depende quién lo haya hecho. Y pues en mi caso fue ese. Empecé muy chica, activa sexualmente. am, y pues una de las causas por las cuales supuestamente mi ex esposo me maltrataba era por eso. Porque aparte, pues en ese proceso yo quedo embarazada, y pues soy obligada, pues pues se puede decir obligada porque pues yo no quería yo, pero mi papá y mi mamá veníamos de una familia disfuncional. Cuando mi mamá ellos pues se bautizaron desde mucho antes, tengo entendido que como en el 80 y tenía yo 78, como en el 83 más o menos, creo que ellos se bautizaron también en la iglesia apostólica. Y al poco tiempo, hermana, decidieron irse a México y mi mamá, pues por seguir a mi papá, ¿verdad? Por seguir a mi papá, ella accedió a irse, pero pues peor error porque pues allá no había iglesia apostólica. Mi mamá no manejaba, entonces tuvo dificultad estaba asistiendo a una iglesia evangélica porque el pastor acá le había dicho, hermana, congréguese aunque sea en una evangélica, aunque sea, pero no deje de asistir a buscar al Señor. Y pues mi mamá se le dificultó porque vivíamos en un rancho, no manejaba, a veces ya a ciertas horas ya no había taxis, entonces a la hora que se termina un servicio, ¿verdad? Allá era la noche y a veces ya no había taxis y mi mamá pues, allá se les dice cruceros porque es en la orilla donde pasan los carros así, la carretera pues. Ujú. Y, y pues dejó de ir mi mamá, hermana, cuando nosotros nos salimos del camino del Señor, hermana. El diablo es como un león rugiente, así dice la palabra, que él está como un león rugiente queriendo devorar, ¿verdad? Sí. Y también lo dice, que regresan 7 demonios más. Entonces la vida de mi papá y mi mamá se convirtió en 7 veces más horrible de lo que ya era, porque pues mi mamá desde un principio tenía problemas con mi papá, ¿verdad? No de tipo de violencia en ese entonces, sino de otro tipo, lo que tengo entendido que empezó después. Empezó la violencia, las infidelidades, todo ese tipo de cosas y pues todo eso nosotros nos enterábamos, ¿verdad? De todo eso bueno, yo me enteraba, porque pues está uno pequeño, pero ya cuando miras que tu mamá ya no sale por una semana de su cuarto, ya cuando miras que cuando sale trae unos lentes así oscuros de este tamaño, pues ya uno ya decía, pues algo está pasando, aunque sea uno niño, uno pues percibe cosas. Y pues todo eso fue una parte pues en la que mi mamá tomó la decisión de que pues que yo no podía tener pues mi bebé. Tenía yo 14 años y pues obviamente, ¿qué iba a hacer yo con un bebé, hermana? ¿Me entiende? En México. Así son los pensamientos que el diablo pone, porque obviamente que la primera cosa que se debía de haber evitado es eh, de estar al alcance de cometer un error así. Es tan importante, hermana. Pasamos por ese tipo de cosas y pensamos que a nuestros hijos no les va a pasar. El enemigo es tan astuto que él nos cierra el entendimiento.
El enemigo es ceguera, es ceguera. A mí Dios me dio un canto donde dice eso, que estaba perdido en la oscuridad, ¿verdad? Y así me sentía yo, hermana. O sea, cuando está uno fuera de Cristo, así es. Todo lo que, en realidad, lo que es bueno lo miras malo y lo que es malo lo miras bueno. Esa es una realidad, la Biblia no miente, y no, sabemos que no miente, ¿verdad? Pero yo que lo viví, yo se lo puedo testificar, que así realmente yo estaba ciega. Yo sé que mi mamá también es ceguera, el enemigo es ceguera porque, como si nosotros pasamos por una situación de eso, porque mi mamá también fue molestada sexualmente desde muy chica. Entonces es una cadena aparte, es una cadena y una maldición generacional ya, ¿verdad? Ah, en la violencia, mi abuelita también sufrió de violencia doméstica. Entonces, en aquellos entonces, hermana, era de que, pues, que, ¿a dónde vas? La mujer no trabajaba. Even si trabajaba, si trabajas, tu mente está tan cerrada que dice uno, es que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y aunque tú te mantengas sola, aunque tú hagas todo sola, este, estás de esa manera tan así que el enemigo nos pone eso en nuestra mente de que qué voy a hacer, de que por mis hijos, mm, nuestros hijos sufren tanto por eso, hermana. De verdad, mis hijos sufrieron mucho por esa situación en la que yo vivía de violencia doméstica. Y sin darse uno cuenta, uno se convierte también en victimario, ¿verdad? No nada más eres la víctima, sino que también tus hijos después son víctimas de uno, porque esos fueron mis hijos. Mm, Mis hijos fueron víctimas también porque yo también en mi reacción, en mi, no sé decirle, no me quiero, no es justificarme, sino que es una realidad de que a veces, en mi caso, ¿verdad? Yo no digo que sean todos los casos. En mi caso sí fue así, de que yo reaccionaba con ellos y pues nuestra cultura de que los niños se educan a base de golpes, ¿verdad? No en todas, no todas las personas somos iguales, no quiero generalizar, no quiero que me malinterpreten, pero en nosotros hubo violencia, pues sí, o sea, hubo ese espíritu de violencia y de ira, este, y yo lo había heredado porque yo así trataba a mis hijos. Y, y bien dice, la palabra de Dios dice que lo que sembramos vamos a cosechar. Yo sembré en mis hijos muy poco amor, muy poco amor. Y después eso se manifiesta cuando ellos ya son adultos. Y más cuando estamos fuera del camino del Señor, hermano. Yo duré pues 25 años que no hice caso al llamado del Señor y de la manera como el Señor me volvió a llamar fue pues a través de eso, de golpes. Me acuerdo que mi hijo empezó una relación, mi hijo es el segundo, y pues estaba también viviendo, ahora sí, ah, haciendo prácticamente lo mismo que uno le había enseñado, ¿verdad? De que normalizando la violencia. Y yo tuve que hacer a un lado mi amor de madre para defender a aquella muchacha y pues a mi hijo también, hermana, porque yo decía, si le llega a hacer algo y la mata, también él echa a perder su vida. No nada más a ella, sino él también, ¿verdad? Entonces, yo traté de lo que pude, gracias a Dios solamente fueron 3 meses porque yo no dormía, hermana, yo dormía 2, 3 horas por estar al pendiente que cualquier ruido que escuchaba porque vivían conmigo. Para ese entonces yo ya estaba divorciada y pues cuando ella por fin se fue, que yo logré que se fuera la muchacha de la casa, mi hijo quiso suicidarse.
este, Dios me dio el sentir de que algo estaba pasando y fui, me asomé, no sé por qué, fui, me asomé al cuarto y mi hijo tenía una fajilla en el cuello y estaba colgado en el closet y como que quiso alcanzar ya porque como que se estaba arrepintiendo y quiso alcanzar la mesa y no, ya no la alcanzaba. Y pues yo no hice más que agarrarlo y levantarlo y pues evitarlo como loca. Fue una de las experiencias, mm, para mí, una de mis primeras experiencias más duras. Ah, mirar que eso, eso de que mi hijo se fuera a quitar la vida, porque eso también se hereda, hermana. Yo también duré muchos años con intentos de suicidio, de que yo me quería morir, simplemente no quería vivir, no quería vivir. Yo decía, por cualquier cosa que me pasaba, ¿por qué no me muero? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Verdad? ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo me quiero morir. Era eso todo el tiempo. Y no sabía que había una mujer herida, que había una niña herida, no más que una mujer, pero una niña herida, que no nada más no se amaba, sino que se odiaba, porque yo me odiaba, porque yo, a raíz de eso, cuando mi mamá, pues, me hizo que abortara, me dijo, vamos a hacer como que nada pasó, y tú vas a hacer tu vigía, vas a casarte bien y todo. Y pues yo me quedé con eso en mi mente, hermano. Eso se me quedó a mí y yo me inventé ese mundo de fantasía. Ese mundo de fantasía que no existía más que pues en mi mente. Eh, Fue otra de las cosas más duras. Me acuerdo que todos los días, pues en mi creencia, ¿verdad? En mi creencia católica, a pesar de que mi mamá no nos había inculcado eso, pues tampoco nos había inculcado otra cosa porque pues ya no estaba en la iglesia. Pero mi abuelita era muy católica, la mamá de mi papá, y ella sí nos inculcó eso. Y pues me acuerdo que todos los días iba a llevar una vela, pues en memoria, según yo, de mi bebé, sin saber pues que él ya está en el cielo, ¿verdad? Desde ese entonces. Pero yo así duré, no sé, no me acuerdo cuántos meses, pero todos los días lo que mi mamá me daba porque empecé a ir a la secundaria, y lo que mi mamá me daba de lonche, yo no me lo gastaba y iba y le compraba su vela y se lo llevaba a la iglesia. Y pues eso fue una de las cosas que como fue mi vida, ¿verdad? En parte, las cosas que me llevó a llegar al Señor, me brinco siempre, eh, fue que eso que mi hijo, el intento de suicidio, en ese mismo tiempo mi hija le encuentran una enfermedad en la cual en eso entonces, pues los doctores a como me pintaron la situación y que era una realidad, ¿verdad? Ella nació con una malformación, una trombosis en el tubo sanguíneo que va al vaso sanguíneo. Entonces Dios, en su amor y su misericordia, su gracia, es un milagro para mí esa niña. Es un milagro porque siempre quisimos una niña. Mi ex esposo y yo, pues es la cuarta, ¿verdad? De tres varones. Entonces, queríamos una niña, esa vez, pues Dios nos concedió nuestra niña y me acuerdo que se me vino una hemorragia y cuando fuimos al doctor, pues ellos pensaron que como era tanta la pérdida de sangre y entre coágulos y así, ellos decían que ya era parte del bebé, ¿verdad? Entonces me hicieron como, me aspiraron, algo así, y ya nomás me hicieron un ultrasonido para ver que no había quedado nada y que me fuera después a dar una infección. Y pues, ¿cuál es la sorpresa? Que ahí estaba la niña. Ahí estaba la niña, pero según a como me platican a mí, que a raíz de eso piensan que de ahí viene esa trombosis. Piensan que de ahí viene por el hecho de que pues era sangre, ¿verdad? Lo que le estaban, y el cuerpo se defendió y obstruyó para que ya no sacaran más sangre. Y pues se le formaron varices en su cuerpo, hermana, por dentro.
por dentro, y ahí es por donde pasa la sangre hasta ahorita. Este, y cuando yo me di cuenta de su enfermedad fue porque pues íbamos un día, pues en el mundo, hermana, íbamos a una fiesta. Mi hijo iba a salir de chambelán en una quinceañera y mi niña empezó, vomitó sangre. Entonces, pues yo nunca había mirado eso y pues enseguida pues me puse en shock y le hablé al 911, al 911 le hablé y de ahí fue donde le hicieron estudios y pues me dijeron que tenía esa enfermedad y que podía morir en cualquier momento. Entonces para mí fue como que, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Eso fue el transcurso de menos de un año, donde pasaron cosas tremendas que yo estaba pasando, hermana. Yo me acuerdo que me iba a trabajar y manejando, yo me iba todo el camino, era casi 2 horas de camino de manejo, y yo todo el camino me iba llorando, llorando. Y porque yo nomás llegaba a la casa y yo quería ver que ellos me vieran fuerte, yo no quería que ellos vieran que me vieran mal, ¿verdad? Porque yo decía, tengo que ser fuerte para ellos. Pero sin Cristo, nuestra fortaleza es dureza de corazón. A mí se me estaba endureciendo el corazón. Yo digo que tal vez Dios usó eso para que yo buscara de Él, ¿verdad? Y yo en vez de buscarlo, yo estaba endureciendo mi corazón, ¿verdad? Yo así me sentía con un corazón endurecido, amargado, amargada completamente. Era una mujer muy sensible que por todo lloraba y en ese entonces me convertí en la más dura. Nada me hacía llorar, nada, o sea, insensible completamente. Y lo que a mí, eh, me acuerdo que una ocasión mis hijos tomando, hermana, tomando, me salí yo porque iba al trabajo y mis hijos me dicen, mamá, ven, y fui yo para allá y tomando tenían alabanzas, hermana, cantos que ellos escuchaban de su abuelita cuando estaban chiquitos. Algo se me ha sembrado ahí, ¿me entiendes? Y yo cuando los miré así, pues en esas condiciones, y en mi condición también, yo dije, Dios mío, pues, ¿qué estoy haciendo? O sea, mis hijos no me tienen a mí y yo no estoy orando por ellos, si no oro ni por mí, pero tal vez uno se puede olvidar de uno, hermana, pero yo no estaba orando por mis hijos. Y en otras de las ocasiones me acuerdo que iba manejando y pues mi amargura, hermana, yo la reflejaba. Yo digo que heridas no sanadas, esa amargura reflejada. En algunos casos, en el mío así fue. Y me acuerdo que iba manejando y yo peleando con mis hijos, que porque andaban tarde y esto y lo otro. Pues era mi culpa, porque pues yo tenía que levantarlos, ¿verdad? Que llegaran a tiempo, pero yo les echaba la culpa a ellos. Y, y en eso me dice mi hijo, me dijo, ¿no te cansas de ser como eres? ¿No te cansas? Y dije, ¿de qué estás hablando? Y empecé a gritarle y así. Es que no te duele lo que haces, no te duele cómo nos tratas, no te duele, o sea, ¿no te duele eso? ¿De que estás hecha, mamá? Me dijo, yo me quedé así. Y en vez de quedarme yo, de quedarme callada, sí me llevó lo que me dijo, pero me enojé tanto que le dije, no, tú no tienes que estarme diciendo. Y le empecé a decir, los dejé en la escuela y cuando yo venía para mi casa, me acuerdo que yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me quedé yo así. Mis hijos no se atrevían ni a decirme. Él se atrevió a decirme, era el tercero de mis hijos y se atrevió a decirme, ¿por qué eres así? ¿Tanto nos odias? Uno no puede dar lo que no tiene, hermana. No podemos dar lo que no tenemos. Yo no me amaba ni yo. Tal vez hay personas que sí, yo no fui una de ellas.
y mis hijos pagaron las consecuencias. Ese niño es un niño muy bueno, es el único que al pesar de mirar todo lo que pasaba, un niño muy maduro, con mucho dolor en su corazón, claro, porque no estuvo ni la mamá ni el papá ahí. Ajá. Yo me había divorciado para ese entonces, yo estaba divorciada y había iniciado una relación con otra persona, del cual pues tengo mi niño, el más chico, de 7 años ahora, y pues ahora me pongo a pensar, hermana, de que en realidad no tenía ni papá ni mamá, porque al principio, porque el papá de ellos para mí, ese era mi Dios. Yo adoraba a ese hombre, yo lo idolatraba, él era mi ídolo porque yo lo idolatraba, yo no podía vivir sin él. Yo sentía que cuando él no estaba, que en las veces porque nos dejábamos, volvíamos, nos dejábamos, volvíamos, y yo sentía que no podía ni respirar cuando él no estaba ahí, pero ahora entiendo por qué, o sea, cuando sufrimos violencia doméstica, ya sea verbal, emocional, física, ah, nuestro cuerpo suelta la misma toxina que suelta cuando usas drogas. Entonces se crea una adicción a ese tipo de vida. Entonces, en realidad, hermana, hasta el cuerpo te duele, de verdad. Hasta el cuerpo te duele y esos son los síntomas que tienen las personas que quieren dejar las adicciones. Y es lo mismo, yo, o sea, yo nunca usé drogas, nunca fumaba, sí, tomaba, sí, me ponía pues me tomaba en exceso, ¿verdad? Pero drogas nunca usé y yo le puedo decir que, claro, como yo, he leído y pues miré también, ¿verdad? Perdón, eso es uno de las síntomas que tienen. Y pues mis hijos no tuvieron nada, porque como yo no vivía, yo sobrevivía. Yo me aislaba en limpiar la casa, en hacer de todo por irme a otro lado, por no estar en donde yo estaba. Porque no nada más era eso, sino que también era que él era tanto lo que él estaba de mal en las drogas, mi ex esposo, que, que dejó de trabajar. Entonces empezamos a tener necesidad también de comida, de todo, o sea, de falta de todo. Me acuerdo que él vendía mis joyas que mi mamá me regalaba, me las vendía o las empeñaba y a mí no me daban ni un cinco. Entonces yo nomás me quedaba así como que, pues, ¿qué está pasando? Y me dolía, ¿verdad? Me dolía mirar que él hacía eso. Y más que nada que yo decía, pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo va a preferir más sus drogas que sus hijos tengan algo que comer? En la casa no había luz. Había agua porque creo que él se robaba el agua o no sé qué hacía, cómo es que lo hacía, no sé. O sea, hasta ese punto, hermana, llegar, hasta ese punto llegar. Uno dice que ama a sus hijos, pero no se ama ni uno solo. No puedes dar lo que no tienes. Me acuerdo que mis hijos me decían, ¿por qué regresaste con mi papá si estábamos bien? Y según yo, porque ellos tuvieran a su papá, pero ellos merecen, todo niño merece un papá bien. Pero es que eso es lo que hace el diablo, él vino a robar, matar y destruir. Y sin Cristo eso es lo que vamos a tener, ¿verdad? No todas las personas, hay personas que sí viven bien, pero aparentemente bien, ¿verdad? Porque lo pueden tener todo, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿De qué les sirve ganarse todo en el mundo, ¿verdad? Si no me tienen a mí. En mi caso, pues yo ni nada, o sea, yo digo la misericordia de Dios ahí, eh, las oraciones de mi madre, porque llegué a salvarme de que ese hombre me matara. Y yo, hermana, no, gracias a Dios, yo le agradezco tanto a Dios
ahorita me pongo a llorar porque es, o sea, pues es difícil acordarte y que no te duelan ciertas cosas, ¿verdad? Y más que nada porque miras el fruto, lo que uno ocasionó, ¿verdad? Lo que uno ocasionó con eso. Cuando yo decido divorciarme de mi esposo, esto es algo muy fuerte para mí, que la primera vez te lo voy a contar. Bueno, de ello ya se lo había platicado a usted anteriormente, pero así en público, pues es en realidad la primera vez, fue porque pues empecé a comunicarme con otra persona a través del internet, ¿verdad? Era pues una persona que yo conocí cuando era joven, cuando estaba soltera y un novio, un novio se puede decir, ¿verdad? De México, yo estaba chiquita, tenía como 13 años y, y yo siempre tuve el pensamiento de que otra persona, tal vez si yo me haya casado con otra persona de las que había conocido antes que a él, me haya ido mejor. Siempre tuve ese pensamiento. Cuando llega esta persona, pues no lo pude evitar, hermana, y era tanta mi necesidad de sentirme amada, no me justifico, pero desafortunadamente, esas son las cosas que usa el enemigo, ¿me entiende? Esas son las cosas que usa el enemigo, eso lo usó conmigo, porque él sabe nuestras debilidades, él las sabe, yo nunca ah, había tenido, pues sí, ojos para nadie más ni nada, simplemente la necesidad de sentirme amada, la necesidad porque él me decía que me quería, pero con sus actos me demostraba otra cosa. Me acuerdo que a causa de todo eso, él siempre me decía, eres una basura, eres peor que una cucaracha, eres así, pues eso me sentía yo. Yo sentía que él me estaba haciendo un favor de estar conmigo y por eso le aceptaba todas esas cosas también, ¿verdad? En mi caso también fue por eso, porque decía, yo le hice la vida infeliz, yo debí de haberle dicho desde un principio cuál era mi situación y ver si él aceptaba o no, porque yo me casé con él, pero sin permisos de mi papá, obviamente 16 años tenía yo. Y, y él desde ese entonces, él tenía pues ya adicciones, él 7 años mayor que yo. Y mis papás pues obviamente no me dejaban andar con él por lo mismo, porque lo conocían como era él, ¿verdad? Pero pues en realidad cómo éramos todos, o sea, más bien mi mamá y ellos también, o sea, y pues, pero con mayor razón, o sea, ellos ya habían vivido eso, ya sabían de qué se trataba todo eso, ¿verdad? Este, venimos de una vida tremenda, hermana. Mi papá estuvo 4 años y medio en la cárcel y nosotros en ese entonces, desde ese entonces tuvimos que estar ahora sí casi 100% con familiares y expuestos pues a todo, expuestos a todo. Eh, entre esas, pues el abuso sexual de mi hermana pequeña, que cuando yo me enteré, pues yo estaba ya más grande, casada, ella también, y pues para mí fue un golpe muy, muy duro porque pues la persona que lo hizo, me acuerdo que en esa ocasión ella, escuché que lloraba y yo me desperté y cuando fui le platicaba que ella estaba como en un cuartito que era como un storage, que tenía nomás como una reja y pues no había nada guardado ahí, como un barandal así de reja o algo así. Y ahí estaba mi niña con puro calzoncito, mojada, llorando. Le lloró tanto que se le rompió sus labiecitos a mí. Me acuerdo que la saqué, la metí, la bañé, fui y la dormí. Y ya me regresé y estaba el hombre comiendo y era esposo de una prima mía, de los que nos cuidaban, pues, donde nos dejaba mi mamá, el que la había metido ahí al cuartito que porque se había hecho en el baño. Me entero después que
fue el día que él abusó sexualmente de ella. Y pues yo creo que por borrar lo que había hecho, le hizo eso, con el pretexto, según él, porque pues era el que dejaban encargados a él y a mi, mi prima, porque eran los más grandes. Y me acuerdo que yo fui y le reclamé, y según él me dio esa excusa, y nomás le dije, si vuelves a tocar a mi hermana, te voy a matar, le dije. Y según él se quiso levantar a golpearme, ¿verdad? Porque pues la había amenazado. Y cuando se levantó, yo no sé de dónde saqué fuerzas, hermano, porque él se me dejó a ir a golpearme. Yo tenía 11 años. Yo no sé de dónde saqué fuerzas, que lo agarré y lo aventé tan fuerte que fue, casi se cae, y luego se me dejó venir otra vez cuando se levantó y lo volví a aventar tan fuerte que entonces sí cayó con todo y mesa y todo. Y, y ya no se animó a acercarse y ya nomás le dije, si te vuelves a atrever a tocar a mi hermana o a mí, yo te voy a matar, no me le dije. Y pues de verdad yo lo sentía. Ahora le digo, Señor, perdóname. Pero en ese entonces, pues no lo pensé, obviamente, ¿verdad? Yo para mí, yo era la mamá de mis hermanos porque soy la segunda, de hecho, de los nietos con mi papá, soy la segunda nieta y pues la mayor de mis hermanos, la segunda, pues, y, pues mujer, ¿verdad? Yo me sentía que yo era la mamá de mis hermanos, que la que los tenía que defender, porque pues no estaba mi mamá y pues yo me había tomado ese rol. Y como el Señor me llamó a mi hermana, después de todo eso que le platico al principio, que ya me brinqué más para acá, ah, como Él me llamó a mí fue que ya Él ya estaba trabajando en eso, Él ya estaba buscándome porque Él nos habla de buena forma, pero nosotros no entendemos, ¿verdad? O sea, cerramos nuestro corazón. Mm, Porque mi mamá, cuando yo me separé, que me divorcié, mi mamá me invitaba a la iglesia, me dijo, pero si vas a ir, ya no vas a seguir yendo, no va a ser nomás para que vayas nada más un día o dos y ya. Y ya fue donde yo dije, no, ¿por qué? Porque pues yo estaba, mis planes eran otros, ¿verdad? Mis planes eran el juntarme con la persona que estaba platicando, porque de hecho pues no empezamos a vernos hasta que ya yo me divorcié. Yo siempre le dije, hasta que esté divorciada, según yo, para hacer las cosas bien, de que ya las había hecho mal, ¿verdad? Pero no se pudo dar, hermana, porque pues yo tenía conocimiento del Señor, yo tenía conocimiento y mi conciencia, Dios no me dejó, mi conciencia no sé qué decirle, pero no pude, y no pude, y dije, no. No, y no me importa que yo vaya a ser feliz tal vez con él, porque parecía ser un buen hombre, no sé decirle la verdad, que lo dudo, porque pues sin Cristo no somos la verdad, ¿verdad? Y al atreverte también al acceder a estar con una mujer que sabes que está casada, en ese entonces que empezamos a hablar, pues tampoco no es como que sea de que somos unas buenas personas, ¿verdad? Porque me incluyo. Y pues no, yo dije no, no, y no acepté y pues ahí está, el Señor pues tuvo que usar otras formas. Me acuerdo que en una ocasión yo dije, ese día exactamente yo dije, ¿me puede pasar algo peor? Después de todo lo que estaba pasando con mi hijo, con mi niña, me había parado la policía, yo no estoy legalmente aquí en este país, porque pues mi ex esposo nunca me quiso arreglar, él estaba legal aquí, pero pues nunca quiso arreglarme mi estatus legal. Eh, en todo eso, me acuerdo que dije yo, eso, acababa de dejar de mi niña, más bien venía, iba a recoger a mi niña a la escuela pero para eso pues todavía me quedaba algo de tiempo y fui pues a lavar el carro.
yo miré a un policía que venía atrás de mí, pero nunca me prendió las luces. Entonces, pues yo dije, ay, bendito sea Dios, yo no traía permiso, no traía placas en el carro. Entonces, traía un permiso que iba a un lugar donde era un permiso falso también, ¿me entiende? O sea, ¿cómo anda uno de mal? Eh, Voy y pues lavo el carro, ya voy, vengo para con mi niña, de repente se me miro bastantes policías atrás de mí y así, y en eso se ponen hasta un sheriff, un border patrol, así enfrente de mí, y yo me quedé, pues, ¿qué pasaría, verdad? Que están deteniendo los carros. Y en eso se bajan los policías y me apuntándome, que me bajara del carro y yo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y bájate, bájate. Y yo pues me bajo, me esposan, me sientan ahí en la banqueta como si fuera una criminal, yo con mi niño chiquito como de 2 años atrás en el carro, menos de 2 años. Y yo dije, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué es esto? Y me empezaron a decir, ¿quién venía contigo? Y a investigarme y así, yo, pues soy yo nada más, ¿qué está pasando? Para eso, pues como ya me habían suspendido mi licencia por una vez de que no pude dar un pago, me pararon y no sabía que la camioneta traía el permiso vencido. Yo iba a mi hermano para ayudarme, me dejaba que fuera a llevar a, él vendía carros, compraba carros como chocados y los arreglaba. Y después que los arreglaba, pues tenía que hacerles inspección, ¿verdad? Y me lo daba a mí para que y me pagaba, pues me pagaba cierta cantidad para que yo me ayudara, porque pues no trabajaba. Y, y me acuerdo que esa vez pues me paró la policía y el carro pues no, apenas se le acaba de vencer el permiso, un día antes se me hace. Y yo no, pues ni él ni yo nos habíamos dado cuenta, pues yo menos, ¿verdad? Y no traía aseguranza, él tampoco el carro, y me dieron mi ticket, y mi hermano pues me estaba dando para pagar el ticket, pero en esa ocasión, pues como mi ex era, pues tomaba y pues también pues estaban con adicciones, y pues no, a veces no dejaba dinero ni para la comida, hermana, y en esa ocasión pues yo tuve que usar ese dinero para poner luz porque en Phoenix hay un lugar donde, o sea, hay programas donde puedes estar como recargando tú o sea, seguido vas y pones dinero y si no pones, pues se te corta la luz. Y pues esto, pues estábamos porque ya se iba a cortar la luz, a apagar la luz y pues le di el dinero que era para el pago de mi licencia. Y pues yo no avisé porque dije, pues la doy para la próxima vez. No, pues ya no, pues ya me la habían suspendido y por mi estatus pues ya no la pude volver a sacar. Pero de todas maneras pues estaba vigente, pero yo traía mi licencia, pero ya no era válida, ¿verdad? Porque ya estaba suspendida, pero esa vez gracias a Dios me la valieron. Sí, no traía la tarjeta, pero salía en el sistema, ¿verdad? Y como miraron pues que yo no, pues no me encontraron nada, esculcaron el carro, todo. Y pues yo pues ¿cómo le puedo decir? En mi shock, ese mismo día fuimos a sacar placas y aseguranza y, y luego en eso me encuentro una muchacha, me da un papelito y era de una de las iglesias apostólicas en la cual pastoreaba a un hermano que era el que nos estuvo dando estudios bíblicos a mi mamá, más bien ahí en su casa de mi mamá. Ahí pastoreaba ese y yo me quedé así como sorprendida cuando voy mirando que me da el papelito, pues leí, ¿verdad? Leí lo que decía, pero cuando miro de dónde era, hermana, me derrumbé. Me puse a llorar y a llorar y a llorar y dije, wow, el Señor me está llamando, yo creo, no sé qué sea esto. Am, para ese entonces, al poco tiempo, meten preso al papá de mi niño, que de hecho nunca nos casamos, lo meten preso. Y de ahí fue donde el Señor ya entonces pudo trabajar en mí a través de una prima que ella empezó primero, tenía ya creo que 6 meses, creo, que estaba yendo a la iglesia, se acababa de bautizar ella en junio, creo, y en ese entonces que ella compartió algo en el WhatsApp, en el estatus de WhatsApp,
Am, y yo pues estaba un primo que estaba preso y miré que puso un anuncio que vendían birria y eso, y yo pensé que era para ayudar a mi primo, ¿verdad? Con los gastos del abogado y eso porque ya lo habían hecho anteriormente. Y no, resulta que era porque era un hermano que había sido sicario y que, y que ahora se ganaba la vida así. Entonces a mí eso me impactó tanto que yo dije, Dios mío, tú pudiste perdonar a esta persona. Cuando yo me sentía que yo no merecía el perdón, yo había destruido mi matrimonio, que en realidad pues no había sido un matrimonio, ¿verdad? Porque hubo infidelidades, hubo maltrato, tanto abuso como psicológico, emocional, económico, ah, físico, de todo tipo de maltrato, pero pues él también venía de una vida muy triste, él también venía de una vida así. Entonces se juntan dos personas enfermas, pues imagínense. Mm, Pero cuando yo miro eso, me acuerdo que me pongo a llorar y a llorar sin parar. Y mi niña, mamá, le voy a hablar al 911. ¿Qué tienes? Mi niña tenía 9 años en ese entonces. Y le digo, no, mija, no tengo nada. Es que no sé qué tengo, ni siquiera sé qué tengo, ni siquiera sé por qué estoy llorando. No sabía, no me explicaba porque estaba llorando, no podía parar de llorar. Y mi prima me manda, le digo, no sé qué tengo, no puedo parar de llorar. Y ella me dice, es que lloré, que cualquier persona que mirara lo que yo ponía, que Dios tocara sus corazones. Y yo me acuerdo que desde ese día, me invitó a una célula y no pude ir porque el enemigo puso unos impedimentos tremendos, pero eso era para un miércoles la célula. Y ese fin de semana iba a haber un evento que había en la primera iglesia de Phoenix así es la primera iglesia de Phoenix, ¿verdad? Este, que se llama La adoración es esencial. Y ella me pagó las entradas a mi niña y a mí. Y desde ahí yo me acuerdo que yo, cuando fui, el pastor dijo una cosa, dijo, si usted, dijo, es un hijo pródigo, dijo, déjame decirle que aunque haya sido un drogadicto, un asesino, lo que sea, usted sigue siendo hijo de Dios. Y yo me sentía que yo era una hija pródiga, porque yo ya había tenido una experiencia con el Señor. Este, yo había conocido, yo tenía el don de lenguas, hermano. Lo había recibido, pues de hecho fue, creo que en un grupo de oración, un evento de la Iglesia Católica, pero después yo no supe muy bien qué era, pero después en una estudio bíblico con mi mamá, ahí fue donde me agarró el Espíritu Santo y entonces sí yo dije, oh, ¿qué es esto? O sea, era el don de lenguas, ¿verdad? Estaba embarazada yo de mi segundo niño y entonces yo había tenido esa experiencia, yo había conocido ese Dios de amor, a ese Dios perdonador, porque desde que yo pasó lo que sucedió con mi bebé, mi primer bebé, cuando lo aborté, yo decía, yo no merezco el perdón de Dios desde ese entonces. Y cuando la primera vez que tengo una experiencia así fue cuando en una ocasión dijeron, vamos a nombrar el nombre de Jesús y vamos a decir, puro Jesús, y se cierran sus ojos, algunos van a mirar algo, tal vez, otros van a sentir tal vez un fuego, dice, todos tal vez van a sentir algo diferente. Dice, pero también si escuchan algún ruido o algo, ustedes nada más no abran sus ojos. Dice, ustedes sigan orando, orando, nomás repitiendo el nombre de Jesús. Pues sí, hermana, en ese rato se manifestó algo, se escuchó como que bufaba un toro y pues más nos pusimos a orar, ¿verdad? Y en eso yo tuve una experiencia tan hermosa. Me miré yo como, se puede decir como un cuarto, pero todo blanco, 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 resplandeciente. Y yo estaba sentada como así en el piso
Y como triste, ¿verdad? Porque pues yo me la pasaba triste porque pues entonces ya estaba embarazada de mi primer hijo y ya me padecía pues maltrato. Y estaba embarazada, ¿no? Ya mi niño tenía 1 año. Para ese entonces, se me acordé. O estaba embarazada, no tenía 1 año. Duré mucho, como 1 año más o menos yendo a los grupos de oración. Y me acuerdo que en esa ocasión siempre fui muy sensible al Espíritu Santo, siempre. Porque pues obviamente cuando mis papás se bautizaron, ellos nos llevaban a la iglesia y yo me acuerdo que yo tenía memoria de que yo tocaba el pandero y, y mi mamá dice que sí, que yo tocaba el pandero en la iglesia. Entonces, ah, me acuerdo que esa ocasión, nomás miré como una túnica blanca y sus sandalitas y su rostro resplandecía, no pude mirar su rostro, pero yo sentí que era Jesús, ¿verdad? Y, y cuando, así que yo miré como porque yo estaba así agachada, como triste, y nomás dice así, miré, y cuando miro, nomás me dice, Janet, Janet me dice, y ya cuando menos acuerdo me tenía en sus brazos. Yo, la Janet que no se perdonaba, la Janet que pensaba que se iba al infierno, la Janet que pensaba que merecía todo lo peor. Dios no estaba hablando por su nombre, porque yo siempre fui la cuatro ojos, la mensa, la burra. O sea, desde chiquita siempre tuve sobrenombres porque había tanta violencia en mi casa, tantas situaciones con mi papá preso, tanta necesidad también, hambres y todo que pasamos. Y, y que me diga mi nombre y me abrace. Yo anhelaba tanto eso. Mi mamá fue una muy buena mamá. Era una mamá que no era normal para esos tiempos, ¿verdad? Que cuando estuvo con nosotros mi mamá nos dio mucho amor, fue muy paciente. Era de las mamás que nos buscaba juegos para jugar en familia, que estaba ahí al pendiente, cuando ella pudo, pues, porque no todo el tiempo estuvimos con familia, o sea, como niño, pues no tenemos noción del tiempo, ¿verdad? Dicen que para un niño, este, 10 minutos es como 1 hora, porque ellos no tienen noción del tiempo. Entonces, ah, me acuerdo que fue una experiencia tan hermosa eso. Entonces, yo sabía de un Dios, yo leía la Biblia, yo oraba. Cuando el Señor me dio los cantos fue en un momento de oración que porque como yo no estaba casada por la iglesia, ¿verdad? Era católica, no estaba casada por la iglesia, más que por el civil, pues yo dije, me sentía tan mal cuando yo estaba pues con mi esposo porque pues yo estoy pecando, estoy ofendiendo a Dios. Y me acuerdo que en esa ocasión pues me fui y me puse a llorar, y dije, Señor, perdóname, perdóname, tú sabes que yo no sé qué hacer, él no se quiere casar. Y yo llorando, hermana, y en eso me empieza a dar esos cantos y luego me dice, apúntalos, me dijo. Como yo conocía la voz de Dios en ese entonces, ya la había reconocido porque ya me había hablado por mi nombre en una ocasión. Y me acuerdo que yo los apunté, apunté. Siempre me gustó cantar, siempre. Yo era de las que en la escuela, que en México se usa que si estás, siempre el lunes hacen como algo para la bandera, ¿verdad? Allá se usa eso. Entonces, a un niño le tocaba decir una poesía, creo, y se le olvidó o algo así, pero cada vez y yo siempre me apuntaba, y yo decía algo, siempre quería ser yo la que pasaba, pero no componía ni los buenos días, no me gustaba cantar, pero no, no, y me gustaba componer, pero pues no me salía nada. Y cuando Dios me dio esos cantos y luego tres, como diciendo, para que veas que sí soy yo. En ese mismo rato me pone los cantos, los apunto
Y fue algo muy hermoso. Entonces, cuando el pastor me dice, cuando dice eso ahí, yo me quebranto y le digo, Señor, entonces yo sí soy tu hija, ¿verdad? Y aunque no era bautizada, pues en la iglesia, ya de grande para el perdón de mis pecados, ¿verdad? Fui bautizada de niña, obviamente. Y, y pues yo, ay, hermana, yo nomás le dije, Señor, yo me acordaba de ciertas citas bíblicas y digo, yo como Jacob, si no me bendices, no me voy. De aquí yo no quiero salir igual. Yo ya no quiero ser la misma. Y sí, hermana, al mes, si algo me bauticé. Gracias a Dios. Y no ha sido fácil. He cometido todavía errores, pero, pero aquí estoy. Amén, amén. Ya su testimonio es, todo lo que tuvo que sufrir desde pequeña, es bastante. Abusos, golpes, todo lo que sufrió. Una de mis preguntas, porque yo sé que para que usted pudo, usted entregó su vida a Dios, me encanta ese testimonio que da, que Dios la llamó por su nombre. Porque muchas veces sí pensamos que estamos tan lejos de Dios, de que hemos hecho cosas tan malas, de que no merecemos ese perdón. Pero Ujú. Dios, Jesús murió por cada uno de nosotros. Amén. Yo quisiera saber cómo fue de que usted pudo perdonar, porque sí fueron, diferentes personas de que la lastimaron, que la hirieron, que abusaron de usted, de que la golpearon, todo eso, cómo fue de que por fin, o cómo fue ese proceso donde usted pudo perdonar, porque me imagino que ha de haber sido duro también. La cosa más dura fue perdonarme a mí misma. Fíjese que a pesar de que hubo personas que tal vez me hicieron daño o a personas muy queridas como mis hermanos, ¿verdad? Así, ah, lo más duro fue perdonarme a mí misma, hermana, porque yo me culpaba de todo lo que habían pasado mis hijos, de todo, o sea, yo me culpaba de todo. Yo decía, por mi culpa mis hijos están así, porque mis hijos pues también cayeron en adicciones y, y eso fue lo que yo me culpaba, decía, pues es el fruto de lo que yo sembré, o sea, esto estoy cosechando. Entonces me costó mucho trabajo perdonarme yo misma, mucho trabajo. Em, pero pude entender, me acuerdo que en una ocasión el pastor que le platico, que era el que le daba estudios, pues en esas me incluía yo porque también me arrimaba yo a escuchar, ¿verdad? Cuando no estaba mi ex esposo, porque estábamos viviendo nosotros con mi mamá en ese entonces. Y cuando no estaba él, yo iba y me ponía a escuchar, ¿verdad? Pues los estudios bíblicos. Y es el hermano Almaraz, en la iglesia Casa de Misericordia en Phoenix. Este, No me acuerdo cuál es su primer nombre, pero su esposa se llama, no me acuerdo tampoco, ahorita se me fue, pero hermanas, somos tan conocidos, o sea, de siempre porque se formó también una amistad mi mamá con ellos y todo, ¿verdad? Este, pero me acuerdo que se me fue lo que le iba a decir de esto, Lo del perdonarse a usted perdón, misma. sí, ajá. Me acuerdo que yo fui una vez porque me encontré a la hermana en la tienda y me miró, ¿verdad? Y me dijo, Janet, ¿cómo estás? Pero me miró pues ya vestida con mi vestido, ¿verdad? Ya sin maquillaje, ya pues diferente y se me quedó mirando y me dijo, ¿cómo estás? Y yo, bien, hermana, gracias a Dios. ¿Y usted? Dice, bien también. Y se me quedaba viendo y se me quedaba viendo. Le digo, hermana, me bauticé. Dice, hermana, no me diga. Digo, sí, hermana. Le digo, hace poco que me acabo de bautizar. Le digo, hermana, dice.
no, dice, ¿cómo cree? Y ella súper contenta, pues porque ellos pues eran los que habían iniciado a dar los estudios. eh, y luego después hizo una cita que quería platicar conmigo, porque pues, ¿verdad? De mirar lo contentos que estaban. Fui y platiqué con él y le dije, es que yo no me puedo perdonar. Me dice el hermano, hermana, ¿usted por qué no se puede perdonar? Si usted cree que el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo fue pequeño, que usted misma no se perdona, ¿quién es usted para no perdonarse? Cuando Él ya lo hizo, Él ya pagó el precio. Hermana, eso me quebrantó a mí. Me quebrantó porque dije, sí es cierto, o sea, en ese momento yo entendí que yo estaba menospreciando la salvación, yo estaba menospreciando el sacrificio de mi Señor en esa cruz, no nada más en la cruz, hermana, o sea, yo les digo a mis hijos lo que Él sufrió desde que nació, ¿verdad? Desprecios, humillaciones, persecución, de todo, o sea, de todo, y no nada más fue en su crucifixión, toda su vida, desde que él vino, siendo el dueño de todo. Entonces a mí eso me llegó tanto que ahí yo poco a poco era sanar heridas. Es que a veces uno se perdona, pero no sanas. Entonces hay que tomarnos el tiempo de sanar, porque si no sanamos, pues, o sea, sí te perdonaste, pero no sanas todavía. Hay que sanar, hay que buscar la sanación interior. Y esto lo hace el Señor. A mi ex esposo, pues, mi hermana, una vez yo iba, pues yo platicando con el Señor, le dije, es que esto y lo otro, y le empecé a decir, el Señor me dejó que me desahogara por un tiempo, y en un día en oración, llegué del trabajo, y pues me metí a orar, ¿verdad? Antes de dormir, y ese día empecé otra vez, empecé con el Señor. Es que esto, y el Señor, mira, ve, por su culpa mis hijos están así, por su culpa esto. Ahora ya me había agarrado que por la culpa de él. Cuando me dijo el Señor, dijo, ¿y tú quién eras? ¿Verdad? O sea, ¿quién eras? Dice, y también, ¿por qué te atreves a juzgarlo? Cuando yo también el mismo precio que pagué por ti lo pagué por él. Me dijo, y le dije, Señor, pero pues, ¿qué es lo que me hizo? Y él me dijo, sí. Dice, pero yo te estoy diciendo, como diciéndome, ya suelta eso, suéltalo ya. Entonces yo que en ese momento, hermana, yo, ya para ese entonces yo ya le había pedido perdón a él también, de cierta forma, pero nunca le había pedido perdón en realidad como debía de ser, hasta que me dio COVID, me miré pues muy mal. De hecho, el Señor me dijo un día antes de que yo me compusiera bien así del COVID, me dijo, reprende el espíritu de muerte. Yo estaba pues en el hospital con oxígeno y pues tenía neumonía. Y me dijo, reprende el espíritu de muerte. Ya era mi quinto día ese día en el hospital y me puse, yo dije, ¿por qué me está diciendo eso, verdad? Pero lo hice. eh, y empecé a reprender el espíritu de muerte y me quedé dormida porque de hecho me la pasaba casi todo el día y toda la noche dormida y, y ese día me quedé dormida y me acuerdo que me miré yo, tuve un sueño, toda la noche yo soñaba que yo limpiaba la casa de él y yo hasta que me desperté tan cansada, aparte que me miré como en un llano y yo estaba tirada en la tierra, hacia un lado como de un arroyito donde pasaba agua para regar, yo creo que el plantío o algo así, y yo estaba muerta, en mi sueño yo estaba muerta. Entonces miro una ave rapiña muerta encima de mí, pero ya me había comido parte de mi carne, de mi pierna. Entonces, ah, cuando yo me miro así, yo le dije, Señor, yo no estoy lista, yo no estoy lista, le dije, no estoy lista, yo no quiero irme así, por favor, no me dejes irme así, yo necesito arreglar esto, lo que tenga que arreglar, no sé qué sea, por algo me tienes aquí, pero si hay algo que yo tenga que arreglar, dame la oportunidad de hacerlo. Y sí, hermana, o sea, en ese rato
Cuando desperté, me desperté entre sueños durante la noche porque estaba tiemble y tiemble de frío y me dice el enfermero, ¿tienes frío? Le dije, sí, y me puso una blanket calientita y me dijo, te pusimos la mascarilla porque se te bajó mucho el oxígeno y la presión. Entonces, pues quiere decir que el enemigo me quería llevar, ¿verdad? Eh, Porque pues yo ya no estaba usando el oxígeno de aquí, ya me estaban cada vez poco a poco bajando la cantidad de oxígeno. Pero ese día me lo tuvieron hasta que poner la mascarilla y pues la presión también. Yo nomás me acuerdo que escuchaba pi, 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 el pitido de la máquina y me volví a quedar dormido otra vez hasta como las 10:30 de la mañana y eso porque era la hora que me ponían el medicamento. Pero tan cansada, porque toda la noche soñando que limpiaba la casa del papá de mis hijos. Le dije a mi mamá, no sé qué significa esto, pero toda la noche estuve soñando lo mismo. Dijo, pídele a Dios la interpretación, porque algo tiene que ser, y el Señor me la dio. Y era de que, hermana, porque yo con tal de justificarme, en ese entonces cuando yo me separé de él, ya no había violencia física, ¿verdad? Cuando yo metí el divorcio, yo lo metí a través de violencia doméstica. ¿Por qué? Porque cuando de las veces que él me hablaba y me amenazaba, te voy a matar, te voy a esto y lo otro, entonces yo lo hice por parte por eso y también por parte para que él no le dieran custodia compartida y cosas así, ¿verdad? Entonces, y yo poder hacer mi vida a mi antojo con esta persona. Y eso era lo que el Señor quería que yo dijera. Eso quería que el Señor que yo dijera. Yo tuve que confesarle a mis hijos. De hecho, a dos de ellos no saben esto y yo sé que va a ser algo tal vez difícil, pero es algo que yo tenía que hacer y tenía que hacer, hermana, porque a él le pedí perdón, le dije él todo. eh, claro que me dijo hasta lo que no, ¿verdad? Obviamente, pero gracias a Dios que a través de eso también ahora él y yo tenemos una buena relación. ¿Por qué? Porque también yo pude sanar a través de qué, de mirar mis errores también, ¿verdad? De mirar mis errores, de mirar que el por qué yo fui así y el por qué también él tiene sus motivos, el por qué él fue así también, ¿verdad? Entonces, no se justifica la violencia, hermana, y no, por favor, de verdad, si estaban padeciendo violencia doméstica, de verdad, la mejor cosa es buscar del Señor. Eso es lo esencial. Sin Dios, sin Cristo no somos nada. Sin Cristo no podemos hacer nada, porque nos podemos dejar de aquella persona, pero si andamos sin Él, hermana, o tienes que ser una persona muy, muy madura para decir, me voy a dedicar a mis hijos, a trabajar y a mis hijos, a que mis hijos tengan una vida bien. Y olvidarme de ser madre, porque en realidad cuando nosotros decidimos ser madres, eso debemos de hacer, o sea, olvidarnos de ser mujer, perdón, no madre, mujer, o sea, no mujer, sino en todos los aspectos, sino en nuestros instintos como mujer, ¿verdad? De nuestras necesidades, de tener una pareja o así, y no que no esté bien si Dios te lo pone, tal vez, ¿verdad? Si viene del Señor, pues ok, pero si no, tengamos cuidado, hermana, porque, o sea, no, 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 yo ahora lo sé y no digo no generalizo, no, claro que no. Yo lo digo por mí en algunos casos y si es fuera del Señor, la verdad que estamos en peligro. Si es fuera del Señor, estamos en peligro y están en peligro también nuestros hijos, o debemos tener mucho cuidado en eso. Y pues yo como pude perdonarlo, lo perdoné aceptando eso, mi responsabilidad, no culpa, hermana, porque cuando nos culpamos nos hacemos víctimas. Y cuando tomamos responsabilidad, tomamos ahora sí el toro por los cuernos, como dicen, y nos hacemos responsables de lo que hemos hecho y también de lo que hemos permitido, porque también dicen que no hay victimario sin víctima, ¿verdad? Entonces también nosotros como personas debemos de aprender a querernos, a amarnos
y para poder aprender a poner límites. Porque si no nos amamos, no, o sea, no hay un límite. ¿Por qué? Porque no nos amamos. Entonces, yo lo puedo perdonar y sanar esas heridas hablando, hablando, sacando, sacando, hablando. Casi pueden, si eso es su medicina, si lo quieren, tienen la confianza de decírselo a alguien, cuéntenlo, platíquenlo, sáquenlo, no lo guarden. No somos basureros, saquemos lo que nos daña, escríbanlo, porque también hay personas que les ayuda al escribir. Platíquenselo al Señor. Yo lo mejor que le puedo recomendar ahí. Él es nuestro fiel amigo. Si usted quiere que algo no se sepa, vaya directamente con el Señor y Él allí es usted se va a desahogar, el Señor le va a dar paz, le va a traer gozo y tranquilidad y sabe que lo que usted no quiere que alguien lo sepa, más lo sepa, ahí se va a quedar. Él es nuestro fiel amigo, nuestro mejor amigo. Nomás tenemos que aprender, porque yo era de las que nunca me guardaba nada, ¿verdad? Siempre platicaba todo, pero eso también a veces es malo porque si estamos en el mundo, obviamente que vas a escoger personas que te van a mal aconsejar Mm, o tal vez te van a dar buen consejo, pero tú no estás lista para eso, porque yo siempre tuve mucho apoyo de mi familia, pero, pero cuando uno no está listo para dar un paso para tu bien, no hay poder humano que te haga cambiar, mm. de verdad, es algo. Y así fue, hermana, aceptando mi responsabilidad más que nada. Amén. So, me gusta mucho de que usted dijo que sí hay una diferencia entre perdonar y luego sanar. Porque Sí. si uno, dice, yo perdono, yo suelto a esa persona y Ujú, luego viene el proceso de realmente sanar. Y ujú. pienso que cuando ya estamos sanas es cuando ya, podemos comenzar a ayudar a más personas Amén. como usted dice, usted está dando este testimonio, para poder ya alcanzar, así como ese hombre de que impactó tanto que era, un sicario, y que Dios, lo había perdonado. Like, Amén. cuando uno platica, su testimonio, usted, alguien de que esté pasando algo, quizás alguna mujer que escuche esto, de que ha pasado por abuso sexual, quizás ha Ujú, pasado por algún aborto, de que nunca se perdonó a sí misma, quizás ha pasado por violencia, con su pareja, quizás ha pasado algo con sus hijos de que se han querido quitar la vida. So, amén. usted ha pasado tantas diferentes cosas de que cuando las personas escuchen este testimonio, más de alguna cosa, los va a impactar y ya, quizás la busquen a usted o ellos reflexionen, ellos vean, no, sí es posible, seguir adelante, después de alguna tragedia, después de algo, tan fuerte, tan duro que pasa. Porque hay personas que a veces van por la vida, pero solo pasan una cosa dura. Pero que usted, desde pues su niñez, recuerdo la primera vez que hablamos, usted comenzó desde la niñez I mean, just fue tanto sufrimiento, todo lo que pues ha tenido que pasar. Pero sí siempre me gusta el propósito de este programa es, hablar con mujeres resilientes de que han pasado todo esto, pero que Ujú, ahorita están de pie, de que ahorita están sirviéndole a Dios. So siempre me gusta preguntarle, ¿qué es lo que hace hoy en día usted? Después de que pasó por todo esto, ¿a qué se dedica hoy? ¿Qué es lo que está haciendo en el día presente, ya sea en la iglesia, en su vida personal? ujú. Me costó mucho, hermana, me costó mucho quitarme mis miedos, mis inseguridades, mucho. De hecho, poquito antes de venirme para aquí, para Winston, tenía 3 años intentando sacar mi pasaporte y como no tenía ningún tipo de identificación ni nada, yo no lo había hecho. Y nomás me cerraba al que no, pues no puedo, y no puedo, y no puedo, y ya, nadie me sacaba de ahí. Todos me dan soluciones y yo para todo era una persona tan negativa y aún sigo batallando con eso, hermana. Este, es un proceso. A veces uno platica la victoria, pero en realidad es un proceso y a pesar de que estaba en el camino del Señor, también he pasado de repente por depresión,
también se me han vuelto a venir los pensamientos suicidas, ¿verdad? Que yo sé que es el enemigo, porque pues él dice que vuelve a venir otra vez, ¿verdad? Y si encuentra la casa vacía, pues él va, no, no, o sea, gracias a Dios que lo he logrado identificar y reprenderlo y cubrirme con la sangre de Cristo, hermana, porque él siempre le digo, es astuto, pero también es no tan astuto porque usa sus mismas estrategias, nomás que si uno no está en pues bien atento, ¿verdad? A lo que, a cuáles son sus trampas, puedes caer, por eso tenemos que estar siempre, tratar de estar siempre en oración, consagradas, y no ha sido fácil, el Señor sigue trabajando conmigo, con mi carácter. Eh, Logré sacar mi pasaporte. Tenía simplemente una foto de mi identificación de mi licencia, que de hecho era lo único que yo tenía porque me vine cuando tenía 16 años. Entonces, era la única identificación que tenía. Este, y me acuerdo que fui y dije, Señor, yo tengo que poner a trabajar mi fe, ¿verdad? Y si yo sé que tú me quieres que yo tenga algo, yo sé que tú no me quieres así, o sea, y voy a ir y con esto, yo sé que si tú quieres, tú lo vas a hacer. Llevé, hermana, mi identificación de mi foto en mi celular y me dijeron, no te la podemos dar así. Esta no es, pues, o sea, no es una identificación válida. Entonces yo me quedé así, yo dije, yo iba con fe, yo dije, me la van a dar, me la van a dar, y yo sé que me la van a dar. Y luego me dijeron, mira, ven el domingo. Ven el domingo, es otra persona que puede, que es el más mayor, dice que puede aceptarlo, ¿verdad? Como una prueba, porque pues él es el que tiene más autoridad, ¿verdad? Y pues sí, hermana, gracias a Dios que lo consideró y me dio mi pasaporte mexicano, obviamente, y pues como identificación, porque no tenía ningún tipo de identificación, y para mí, hermana, fue algo tan sencillo, fue una victoria tan grande, algo tan simple que en ese momento yo pude mirar que era tan simple, pero para mí fue algo tan grande porque no simplemente fue que me dieron mi pasaporte, sino que yo pude vencer ese miedo, ese temor y creerle al Señor, poner a trabajar mi fe. Y esa es una de las cosas, trabajar en mí misma. En Phoenix estuve, pues tengo apenas 6 meses aquí. Y yo traté, hermanas, he estado tratando de no, ¿cómo se dice?, envolverme tanto ahorita en ministerio porque me envolví desde un principio mucho en células, también daba estudios en las células, era parte del praise team del coro de Phoenix y, y las células y esto, o sea, casi toda la semana estaba ocupada y sentí que tenía muy descuidada mi área personal. En, ¿Cómo le puedo explicar? En todavía en cositas que todavía me hacen falta y que yo no me había dado cuenta porque no tenía el tiempo, no tenía el tiempo de dedicarme a mirarme yo en mi interior, ¿cómo está, Janet? ¿Cuáles son tus situaciones que todavía no, todavía estás, o sea, que debes de cambiar? Y mis hijos también, de que ellos me necesitan, pues son madre, se puede decir, soltera, estoy sola yo con mis hijos y pues ellos me necesitan también. Entonces, ahorita estoy sin hacer nada, de vez en cuando, pues que cantos especiales, así, pero más bien nada. Me acaban de invitar a poder ayudar un poco a los jovencitos, a los juniors, a, pues como a dirigir tal vez un canto, ¿verdad? O así, para ayudarles, pues para que ellos lo traten, ¿cómo se puede decir? Como un poco más entonados, ¿verdad? Y pues eso es lo que voy a iniciar apenas recientemente, apenas en estos días me acaban de invitar, el pastor lo aprobó y pues vamos a ver qué sigue. Tengo planes de escribir un libro, si Dios me presta vida, y por los cantos que Dios me ha dado, pues también, no sé, o sea, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, porque pues en realidad todo esto no es para uno, es para el pueblo de Dios, ¿verdad? De que el Señor sea glorificado, que Dios toque tal vez un corazón. Había un canto que yo decía,
Fíjese cómo es una vez, decía, ese canto no está tan bonito. Hermana, está ahorita en YouTube ese canto, Ujú, uno de los segundos cantos que Dios me dio y cuando miro los comentarios, cuando la primera vez que yo lo escuché, me quedé impresionada porque de hecho a mí me los habían pedido, ¿verdad? Y yo dije, claro que sí, o sea, pues no son míos, el Señor me los dio, pero no son míos y si yo no los uso, alguien los tiene que usar. Y nada más ese he escuchado y, y me quedé muy impresionada, muy impresionada. eh, Me quebranté de escuchar el canto porque dije, wow, wow, Señor, y de mirar los comentarios de las personas, porque uno lo que uno cree pequeño, el Señor va a hacer algo grande. No hay nada pequeño, no hay nada pequeño lo que hagamos para el Señor. ujú. Que Eso es lo que ahorita estoy. Amén, En realidad, sí, sí, y eso es muy importante, velar por nuestra familia, como usted dice, que quizás al principio, sí se ocupó mucho, pero usted vio y, recapacitó, y qué bueno de que sí, de que esté trabajando, pues, con su familia. Sabemos que, somos madres primeramente, eso sí es importante que nuestro hogar esté bien, que nuestros hijos, se sientan, apoyados, amados, y de que podamos estar ahí, para ellos. So, sí quisiera, antes de despedirnos, si hay algo de que se me olvidó preguntarle, o algo más de que usted quisiera compartir, algún verso, algo de que le ayudó a usted, para poder, salir adelante, algo que le ha ayudado a usted para, cuando llegan esas voces, cuando quieren entrar esas cosas, esos pensamientos, algo que le ha ayudado a usted, o algún consejo de que quisiera dejar aquí a nuestra audiencia. y el primer consejo es de que si eres joven, si eres muchachita, doncella o lo que hayas pasado, no importa. Primero, obedece a tus papás si los tienes, ¿verdad? Y si son papás que tienen temor de Dios o que por lo menos sabes que te están diciendo algo por tu bien. Yo pienso que todas mis situaciones, más que nada, fue por desobedecer y deshonrar a mis padres, porque es lo que es uno de los mandamientos que el Señor nos deja. Entonces, uno llega a ese punto de hacerlo y en la Biblia lo dice, honrar a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos y felices, ¿verdad? Tengas larga vida y feliz. Entonces, yo no lo hice, yo no lo hice y eso trae consecuencias y no lo pagamos nada más nosotros, sino que nuestras próximas generaciones. Entonces es difícil, hermana, más cuando miras a tus hijos ya grandes y dices, Señor, Dios mío, y mi niña, ¿me entiende? Tiene la misma edad que yo tuve cuando yo pasé lo que pasé y eso duele, o sea, es un miedo que te entra y pero pues tenemos que aprender a dejarlo, a confiar en el Señor. Mis hijos, pues desafortunadamente ninguno es convertido. Eh, Tengo muy poquito tiempo y pues también hermana, mi carácter no ayudaba. O sea, yo tuve un sueño donde yo veía que estaba en una casa, varias veces tuve el mismo sueño, que era una casa y que era mi casa y que yo abría, que tenía muchas puertas la casa, muchas puertas, y que ninguna tenía cerrado, o sea, una cerradura con lock, con, para cerrarse bien, para asegurarse, ¿verdad? Que no nadie pudiera abrir. Y que yo decía, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿qué es esto? ¿Por qué? Y que yo iba a cerrar las puertas y yo quería ponerle tranques o algo para que pues no, nadie se metiera. Y que había alguien ahí que venía siendo como, no sé, alguien, un hombre que iba y abría las puertas y que yo decía, bueno, ¿y por qué abres las puertas? Y en eso le pido la interpretación a un hermano que tiene el don de interpretación de sueños y él me dice lo que significa, me dice, significa es que Dios está abriendo las puertas porque Él ya va a hacer algo en la vida de tus hijos. Y yo me quedé así, entonces yo por qué las estaba cerrando, ¿verdad? Pero a él no le dije, o sea, ya eso, después yo le dije al Señor, Señor, aquí hay algo más, porque esas son puertas que no tenían seguro, entonces una puerta tú dices, yo toco a tu puerta, ¿verdad? En tu palabra, tú dices que yo toco a tu puerta, entonces, ¿por qué yo me veo cerrando las hermanas con mi actitud, aún después de bautizar? Por eso la importancia de sanar.
de sanar y de pedirle al Señor en oración, Señor, escudriñame, saca lo que no es de ti, saca lo que yo todavía estoy batallando. Es tan importante tener personas que nos hablen con la verdad, hermana, aunque duela. Bien importante. A veces que nos juntamos con personas que nomás nos dicen cosas buenas, no, también júntate con las que te dicen lo malo de ti, porque esas personas te van a ayudar a que tú reflexiones y digas, y te empieces a analizar, hey, a ver, tengamos esa humildad, ¿verdad? Y si en ese momento te va a doler y tal vez reaccionemos, pero, pero es normal porque pues hay ego, obviamente, y es otra cosa en la que también debemos trabajar. ¿Cómo vamos como hijos de Dios a tener eso? Pero sí lo existe, sí lo hay, ¿verdad? Entonces, el consejo les puedo dar primero que, por favor, jovencitas, y como adultos también, cuidemos nuestras amistades primero, ¿verdad? Cuidemos nuestras amistades, alejémonos de relaciones, no estamos en edad. Una niña de 12, 13, 14, 15 y 16 años no está en edad de estar en un noviazgo, porque no tienen la madurez. Yo escuché una vez un dicho, no por mucho que corras vas a llegar más rápido, ¿no? Puedes correr y puedes hacer más de lo que ya un adulto pudo haber hecho, pero tu mentalidad todavía está inmadura, ¿verdad? O sea, todavía no tienes la madurez de las consecuencias que viene a hacer todo eso. Entonces, obedecer a nuestros padres nos duelen. Nosotros no somos amigos de nuestros hijos, hermana. ¿Por qué? Porque lo que nosotros les decimos que está mal, como nos lo dijeron a mí, en mi caso, que crecí en una familia pues inconversa, pues para mí, o sea, mis papás, mi mamá era mi enemiga, porque mi mamá me prohibía hacer cosas. Lo único que nos hace falta como padres es de estar conscientes de eso. Y la misma Biblia lo dice que no sé exactamente el libro ni el versículo, el número, pero dice que el joven corre, ¿verdad? Corre hacia la maldad. Y tiene que haber alguien que lo detenga. O sea, prácticamente es como lo que quiere decir. Este, no me preparé para haber buscado ese texto, pero así dice una parte en Proverbios y yo me quedé muy impresionada cuando miré eso. Dije, wow, entonces por eso como padres también tenemos que estar ahí detrás de nuestros hijos, darles la libertad de tenerles confianza, pero tampoco no soltarlos, ni darles tanta libertad, ponerles límites, enseñarles límites, este, y como hijos, pues seguir, obedecer a nuestros padres. Un padre que es cristiano y que ama a su hijo, y ven los que no son cristianos, hermano, ¿verdad? Amamos a nuestros hijos, les vamos a dar un buen consejo y seguir los consejos de nuestros padres, buscar a Dios primeramente, ponerlo a Él como nuestro primer lugar, buscarlo a Él, eso es lo esencial, este, y lo más importante, hermana, pues si usted está padeciendo, yo digo que tanto la violencia física y emocional y todo avanza porque nosotros lo permitimos, porque no ponemos un alto. Y también los abusos sexuales, hermana, también eso. Uno a veces calla por no lastimar a terceras personas, porque muchas de las veces desafortunadamente son personas muy cercanas, pero por ese callar es que sigue pasando lo mismo. Entonces, yo sé que es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil, pero si no cortamos esto, esto va a seguir. Y tenemos que poner, es tiempo de que esto pare ya, de que no nos quedemos callados. Un niño nunca va a decir una mentira de eso, nunca. Yo se lo conté a mi mamá cuando yo tenía 7 años, mi mamá no me creyó o fue difícil y entonces ya después te sigue sucediendo y pues ya mejor te quedas callada. Yo me tuve que defender infinidad de veces. Yo me aprendí a defender. Me escapé de que usaran realmente, nunca hubo penetración, gracias a Dios, pero para mí en mi mente yo ya no valía nada desde muy chiquita, porque hasta eso te dicen los papás, no sabemos explicarle a nuestros hijos. ¿Y cómo le explicas algo así a tu hijo? Pero, pues eso, hermana, que no seamos tan cerrados, tratemos de
El enemigo ha venido a destruir los matrimonios. ¿Por qué? Porque él sabe que tiene más acceso a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y puede destruir todo. Si él destruye el matrimonio, destruye todo. Pero también si hay un matrimonio donde hay violencia, donde hay todo eso, eso ya está destruido. O si tú te agarras de la mano de Dios, Dios te va a ayudar, aunque no tengas un varón a tu lado. Dios te va a ayudar como lo ha hecho conmigo. Hasta ahorita, el Señor no me ha dejado solo. La diferencia de cuando yo viví con el papá de mis hijos era de que pasamos hambres, muchas necesidades, y cuando a mí me volvió a suceder con mis hijos, nunca faltó que comer, nunca faltó que comer. Entonces, es ahí la diferencia de que el Señor nunca dice, yo me acuerdo que una ocasión me pasó algo que yo no tenía que comer para ese día, estábamos en pandemia y yo dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Dije, no sé qué voy a hacer. Para ese entonces, una amiga me ha pedido ir a la casa, vendía ropa, ¿verdad? Y como no tenía ella, ah, se había tenido que salir del apartamento donde estaba, porque pues ella vendía ropa y habían cerrado todo eso, entonces ella no pudo. Entonces tuvo que salirse del apartamento donde vivía. Y cuando volvió otra vez a abrirse todo, ella me pidió permiso porque yo vivía en una casa y me pidió permiso de ir a mostrarle las cosas a su cliente. Le dije que sí. Y ella pues me ha pedido dinero prestado en una ocasión, pero pues ella me ayudó tanto, tanto a mí cuando pasó que metieron preso al papá de mi niño, que yo de ahí pues pude mantener a mis hijos en ese entonces porque yo estaba sin trabajar a partir de la enfermedad de mi niña, ¿verdad? Entonces, am, ahí fue donde ese día el Señor oh my God, yo me acuerdo que me levanté y le dije, Señor, pues yo no sé tú qué vas a hacer, pero tú dices que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y yo te voy a creer. Hermana, tenía 4 blanquillos, un pedacito de chorizo, no sé cuántas tortillas y poquito café. No tenía crema para el café, me acuerdo que tenía poquita azúcar y yo dije, pues con eso para ofrecerles algo, qué vergüenza no ofrecerles nada. Y dije, qué vamos a comer nosotros? El Señor se va a encargar, yo no sé cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer. Cuando ella terminó de atender su cliente que se fue y me dejó el dinero en la mesa, me lo puso ahí. Y me acuerdo que yo lo agarré y le dije, espérame, ahí vengo. Ya les había preparado su desayuno. Le dije, voy a agarrar tortillas y frijoles. Y me fui corriendo y les traje. Y no había blanquillos, me acuerdo, huevos no había. Y en eso iba entrando, cuando estaba pagando, iba entrando el repartidor de los huevos. Y me acuerdo que compré todo lo que necesitaba también para darles un desayuno digno a ellos también. Y me pagó lo que me debía y pude comprar mandado, pude poner luz y, y todo. El Señor no nos abandona, nosotros nomás tenemos que tomar la palabra de Dios y agarrarnos de eso, confiar en Él, poner a trabajar nuestra fe. Y eso nomás lo logramos, hermanas, son los frutos del Espíritu Santo, lo logramos en comunión con el Señor. No dejemos esa la comunión con el Señor. Y pues eso es, hermana. Gracias. Mm. Soy así muy platicadora y alargo mucho las cosas, pues, No, muy detallista. no, yo le agradezco, porque es muy importante que escuchar, todo eso. Muy sumamente importante. Me gusta, usted lo ha repetido en diferentes partes, de poner a trabajar nuestra fe. Se trata de ser esas mujeres de fe, de que hemos visto de que ya, que Dios nunca nos ha desamparado, si hemos sufrido, hemos pasado Ujú. cosas fuertes, cosas difíciles, pero Dios nos tiene aquí vivas, nos tiene aún de pie. Amén. Hay un propósito en que todavía estemos vivas y si usted luchó ahí contra, la muerte, de que, ese espíritu de muerte que sí se la quería llevar, pero usted misma dijo, no, no estoy lista, tengo mucho que hacer todavía, ordenar cosas, trabajar con mi familia, todo eso. So, sí, Amén. activar esa fe, ser mujeres de fe y hacer las cosas
por fe. Usted dijo, pues yo les voy a hacer este desayuno, yo no sé cómo, pero y ahí pues luego pudo ver la mano de Dios. Amén. Yo le agradezco mucho de que haya abierto su corazón. Yo sé que compartió cosas aquí que dice de que nunca lo había hecho, algunas cosas que quizás hasta su familia no sepa, pero hemos estado orando, sabemos de que hay un propósito en todo lo que hacemos, no hacemos las cosas solo por hacerlas, sino para Amén. que Dios se glorifique, para que alcance a alguna persona. Yo siempre oro, por cada episodio de que una persona sea alcanzada. Y gracias a Amén. Dios he escuchado testimonios donde, han sido varias personas de que han recibido algo. Yo también Amén. lo creo, en esta ocasión de que por medio, de este testimonio tan fuerte, de que sí va a poder alcanzar a alguien con necesidad. Le doy Amén. gracias a usted por su tiempo, por haber estado aquí, conmigo. Como le he dicho, fuera de la cámara también, yo estoy aquí para ayudarle, con su libro. Gracias. Yo sé de Gracias. que sí, también va a ser, de mucha bendición ya cuando, esté listo y ya salga, pues, al público. Amén. Pues vamos a estar orando por usted, por su familia, de que haya esa protección, de que haya esa restauración, de que sus hijos puedan tener un encuentro verdadero con Dios y que ellos también puedan entregar su vida a Dios y quizás, de aquí a un año, a 2 años, la volvamos a tener aquí y ya usted, también tenga ese testimonio para compartir, con Amén. nosotros Me también. compartes que mi hermano, el mayor, y mi cuñada se acaban de bautizar el 23, creo, de febrero apenas. Oh, wow. El Señor los alcanzó a ellos, Gloria a y Dios. de hecho fue una de las causas que yo me vine para acá, porque el Señor me dijo, yo estaba que me decían, vente, vente, porque estaba yo batallando, y yo decía, no, si el Señor me quiere aquí, Él me va a ayudar aunque esté batallando, ¿verdad? A lo mejor el Señor tiene un propósito aquí conmigo y el enemigo quiere poner trabas o algo. Y estuve en ayuno y oración, hermana, por años, porque pues mi hijo, el segundo, yo no lo quería dejar porque él todavía pues anda mal y a mí hasta la fecha me duele el haber tomado la decisión de venirme, pero pues tuve que ser obediente porque en oración el Señor me dijo, dile a Verónica que ya no esté triste, así se llama mi cuñada, porque ya vas para allá. Entonces, yo en ese mismo rato le mando texto a mi cuñada y le digo, oiga, ¿usted está triste? Y luego me dijo, no, cuñis, ¿por qué? Le digo, es que el Señor me acaba de decir esto y se suelta llorando. Dice, ay, cuñis, es que ¿por qué? Dice el Señor, ¿por qué si escucha? Es que yo apenas estoy, pues, ¿sí me entiendes? O sea, y Mm, sí estaba triste, ah, pero no me quería decir mm, porque pues ella ya había aceptado la palabra, pero pues mi mamá ya se iba a ir, nomás ya venía de visita y pues ella estaba triste porque decía, yo no me voy a animar a ir sola y ahora qué voy a hacer a la iglesia, pues ujú, no me voy a atrever a ir sola y qué voy a hacer y pues que si la cuñi se viniera porque me dice cuñi ujú, y pues ya cuando el Señor me dijo eso dije, pues no, o sea, no le voy a decir que me puse feliz, no, porque yo dejaba a mi hijo. ujú, Y pues a base de errores también, hermana, porque a veces uno cuando quieres sacar a tus hijos de ciertas situaciones, yo me he metido en varias cosas por eso y a veces el Señor por eso nos hace que los soltemos, ujú. para que ellos también puedan vivir su proceso y Él a través de eso atraerlos también, así como lo hizo conmigo, ¿verdad? Y pues, hermana, gracias. Pues, gracias a usted por haber estado aquí, por haber abierto su corazón y compartido aquí con nosotros. Y pues vamos a seguir, en comunicación. Como yo dije, definitivamente la vamos a volver a tener. Yo sé que en algún futuro la vamos a volver a tener para que nos platique aún más testimonios. Amén. Y pues gracias a todas las personas que estuvieron aquí atentas escuchando, semana tras semana. Y pues hasta la próxima semana, hermana, le mando un abrazo y espero un día pues poderla conocer en persona en algún evento. Yo sé que Dios es tan bueno de que un día nos vamos a conocer en persona. Amén. Pues que Dios me la bendiga y que tengan una hermosa semana. Que Dios les bendiga. Gracias,
Amén, Dios los bendiga, hermano. Gracias.